A ver, los que están sentados, pónganse de pie para que recibamos la palabra del Señor de parte del pastor Pablo Chin, director general de Misión Buenas Nuevas en México, también Centroamérica y el Caribe. Qué bendición tener aquí al pastor Pablo Chin, que es un siervo de Dios que impacta a todas nuestras naciones. Denle palmas al Señor por la vida del pastor Pablo Chin. Gloria a Dios. Bienvenido, Pablo. Gracias. Bendiciones, para mí es un honor el poder estar en este lugar para poder compartir un poco de mensaje del Señor en el Día Nacional en el Día Nacional de Oración por México. Voy a leer unas citas bíblicas. Génesis capítulo 3 versículo 7. Génesis capítulo 3 versículo 7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Un versículo más, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nosotros aquí en el libro del Génesis capítulo 3 podemos ver dos vestidos. En la parte final de Génesis capítulo 2, Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaron. Aquí está escrito, porque Adán y Eva eran inocentes, limpios delante de Dios. Pero en el capítulo 3, Adán y Eva, recibiendo el engaño de Satanás, cometieron pecados, transgresión. Cuando ellos cayeron en pecados, inmediatamente les ha sucedido un cambio. En el primer lugar, fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos. Bíblicamente la desnudez es símbolo de la conciencia de culpa y debilidad. En el corazón de Adán y Eva, mientras tantos que ellos permanecían en la palabra de Dios, ellos eran inocentes, vivían en fe. Pero ¿qué pasa? Escuchando la voz de Satanás, comieron el fruto que Dios había prohibido. El fruto se llama la ciencia del bien y del mal. Luego de haber pecados, ¿qué pasó? En el primer lugar fueron abiertos los ojos, dice. ¿Acaso Adán y Eva no tenían ojos abiertos? Sí, estaban abiertos sus ojos, porque apenas dice, les fueron abiertos los ojos. Quiere decir, en el lugar de los ojos con que ellos miraban la gloria de Dios, miraban a Dios, aquellos ojos espirituales se cerraron. En el lugar de los ojos espirituales se les abrieron ojos con que pueden ver la culpa, con que pueden ver el pecado. Por eso cuando fueron abiertos sus ojos, en el primer lugar se avergonzaron, luego ellos cosieron hojas de higuera, hicieron delantales, una falda hecha de la hoja de la higuera. ¿Esto qué significa? Seguramente ustedes conocen cómo es el higo, la higuera. La hoja de higuera se asemeja bastante a la palma humana, solo es un poco más ancha y gruesa. Adán y Eva, recogiendo la hoja de higuera, empezó a coserlas para poder cubrirse, porque juntamente con el pecado les introdujo la cognición de culpa. Anteriormente Adán y Eva nunca conocieron lo que era pecado, pues delante de Dios eran muy puros, inocentes, pero ya que conocieron el pecado, se sintieron culpables, porque se les introdujo la cognición de culpa.
La Biblia nos explica la característica del pecado. El pecado no es un material, el pecado no tiene color, el pecado no tiene tamaño, el pecado no tiene peso. Algo espiritual, pero ¿qué pasa? Cuando se manifiesta el pecado trae algunas características auténticas. En el primer lugar, se sienten condenados. Adán y Eva sintieron condenados. Y por sentirse condenados delante de Dios, sintieron la necesidad de cubrirse, tratar de tapar lo que es la culpa, lo que es el pecado de ellos. Entonces, juntamente con la desobediencia, cuando Adán y Eva dejaron de creer en Dios, porque el pecado en sí no es un delito, delito es fruto del pecado. Bíblicamente el pecado, la Biblia cómo define tú haber dejado a tu Dios. Dejar a Dios es el pecado. Adán y Eva dejaron de creer en Dios porque en el lugar de Dios eligieron a Satanás. La voz de Satanás, luego de haber aceptado el pecado, haber cometido el pecado a ellos les motivó cometer un delito, que es el hecho de arrancar el fruto prohibido y comerlos. Después de haberlo comidos, en ellos se introdujo la conciencia de culpa. Detrás de la conciencia de culpa, una reacción religiosa. ¿Cuál fue? Querían cubrirse a través de algún sacrificio, con sus propios sudor, con sus propios esfuerzos. Querían autoconsolarse, querían cubrirse de la culpa. Pero la Biblia que dice, por más que Adán y Eva ya estaban vestidos, pero cuando oyeron la voz de Jehová, Dios que les estaba buscando, se escondieron entre los árboles. Así está escrito. Ya Adán y Eva, todo lo posible, ellos ya habían hecho. Están vestidos. Sin embargo, al oír la voz de Dios, no tuvieron paz, no tuvieron tranquilidad. Se escondieron entre los árboles. Luego Dios empezó a llamar. ¿Acaso Dios no supo que Adán y Eva en dónde estaban escondidos? Él sí sabía. Pero es el carácter de Dios, porque Él nos ha creado conforme a su imagen. Él no quiere que el hombre, por alguna obligación, por el miedo, por el compromiso, acercarse a Dios, sino Él quiere que el hombre se acerque a Dios con su buen ánimo voluntario. Por eso, sabiendo que Adán y Eva en dónde estaban escondidos, seguía llamándolo como no los ubicara. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Según la Biblia, la voz de Dios que buscaba a Adán se esparcía simultáneamente en todos los rincones del huerto de Edén como el viento. Se esparcía su voz, no había donde, adentro del huerto de Edén no podía oír la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? Anteriormente, cuando Adán aún era limpio, el llamado de Dios para él era tan dulce, tan confiable, como los niños cuando su papá, su mamá se regresan del trabajo, corriendo se va, casi se tira al seno de sus padres, tan inocente. Adán y Eva eran así, pero ¿qué pasa? Luego de haber pecado, la voz de Dios les causaba miedo. Finalmente Adán contesta: cuando oí tu voz, tuve miedo. Ya de la boca de Adán sale una palabra, el miedo. El miedo nunca Dios enseñó a Adán. En el libro de Segunda del Timoteo dice, y el espíritu de cobardía nunca Dios nos ha dado, sino dominio propio y poder. Dios a Adán nunca enseñó lo que era el miedo.
Pero de la boca de Adán sale una palabra: cuando oí tu voz, tuve miedo, porque estaba desnudo. Aquí nosotros tenemos que dar una pausa. ¿Realmente Adán, cuando se oyó la voz de Dios, estaba desnudo? Según la narración bíblica, luego de haber pecado, lo que en el primer lugar ha hecho, cuando se dieron cuenta Adán y Eva que estaban desnudos, les introdujo la conciencia de culpa. Por la culpabilidad hicieron delantales con la hoja de la higuera. Entonces Adán y Eva no estaban desnudos. Pero Adán, ¿cómo contesta? Cuando oí tu voz, tuve miedo, porque estaba desnudo. Esto, ¿qué quiere decir a nosotros? La Biblia nos quiere transmitir un mensaje muy importante. Aquel vestido que Adán tejió, Adán preparó, el vestido es símbolo de la justicia. La Biblia habla de la justicia humana, también de la justicia de Dios. Nuestra propia justicia, hecha por mis palmas, hecha por mi sudor, hecha por mi esfuerzo, entre nosotros, entre la misma especie, entre otros seres humanos, sí sirven como méritos, como justicias. Pero nuestra propia justicia, delante de la presencia, se desvanece. Una persona que se cree buena, que cree que tiene muchos méritos, ante sus vecinos puede creerse: yo soy un poco mejor, o menos, o más. Pero ninguna persona delante de la presencia de Dios puede sentirse libre, sino siente la culpabilidad en su conciencia. ¿Eso qué quiere decir? La justicia propia, la justicia humana, no es un verdadero vestido. Dios lo miraba. Luego, Dios enseña a Adán y Eva: vio Satanás en el cuerpo de la serpiente. Fuiste tú los engañaste. Luego Dios declara la primera profecía de la venida del Salvador: entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré la enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer. La simiente de mujer romperá a tu cabeza. Según el concepto bíblico, nadie es simiente de la mujer. Aunque todos los hombres nacen de la mujer, pero la primera mujer salió del hombre. Por esta razón, la Biblia llama la raza humana hijos de Adán, hijos del hombre. Pero Dios, para marcar una diferencia, especificó a Satanás: vendrá la simiente de la mujer. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de mujer romperá a tu cabeza. El poder de una serpiente, una víbora, es la cabeza. Cuando la cabeza se destroza, cuando la cabeza se destruye, su cuerpo, por los nervios, músculos, por su naturaleza, varios minutos luego de ya haber sido matado, sigue moviendo. Aunque todo el cuerpo se mueva, cuando la cabeza está destrozada, aquella víbora ya está muerta. Pero ¿qué dijo? Tú morderás al tobillo de la simiente de la mujer, que quiere decir, le causaría una muerte muy dolorosa a mi elegido. Pero ¿qué pasa? Tu ataque, mi elegido, aprovechándolo, te contraatacará. Tú lo matarás, pero él finalmente destrozará tu cabeza. Insinuó
el elegido de Dios, resucitaría luego de ser asesinado. Cuando resucita, destruye el poder de Satanás. Desde aquella profecía, toda la Biblia narra una profecía: la venida del Mesías, la venida del ungido, la venida del Redentor. Pasando mucho tiempo, Dios por medio del profeta Isaías aclaró: he aquí, la Virgen concebirá un hijo, el año que viene dará a luz un hijo, el cual será llamado Emmanuel, traducido en español, Dios con nosotros. Es el nombre del Redentor, es Emmanuel. ¿Por qué es Emmanuel? Si su nombre, cuando Él venga, su nombre va a ser Emmanuel, nos da a entender: los seres humanos no están con Dios, están separados de Dios a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Pero cuando venga este niño eliminará la división, eliminará la barrera. Por eso Dios regresará a los hombres podrán unirse con Él, por lo tanto su nombre será llamado Emmanuel. Luego, antes de que Dios echara a Adán y Eva fuera del huerto de Edén, ¿qué pasa? En el capítulo 3, versículo 21, aparece el segundo vestido. En el libro del Génesis capítulo 3 vemos dos vestidos. El primer vestido hecho por la mano, por el esfuerzo, por la lágrima humana, con el sol. El segundo vestido, la mano de Dios lo hizo. Pero ¿qué clase de vestido hizo? Dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ya dos vestidos son tan distintos. El primer vestido, delantales de la hoja de la higuera. Imagínense la hoja cuando se despega de su tronco principal. A partir de ese momento comienza a secarse, se marchita, se reseca. Adán y Eva están vestidos de una túnica de la hoja de la higuera, pero por cualquier maniobra, por el sol, con el paso del tiempo, cada pieza se secaba y se quebraba, se caía, otra vez se encontraba la desnudez. Bíblicamente, ¿esto qué quiere decir? Nuestra propia justicia es temporal. Como la hoja, momentáneamente nosotros podemos amar a alguien, momentáneamente podemos compadecernos de alguna persona, pero nuestra justicia no es durable. Nuestra justicia es momentánea. En algún sentido, sentimiento. Para Dios no es justicia. Adán, quítalo. No, Dios, me da vergüenza. Quítalo. Mientras tanto que tú te depende de tu propia justicia, tu propio vestido nunca podrá tener paz para conmigo. Quítalo. Quítenselo. Adán y Eva, quítenselo. No. Allí supuestamente una palabra que más adelante Jesucristo iba a decir. Primero Dios se adelantó diciéndolos: todos los que estáis cansados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Con ese vestido no tiene paz, con este vestido no tiene reposo para conmigo. Se los quitó. Luego Dios les hizo túnicas de pieles. Imagínense, en el huerto de Edén no había industrial, no habría fábrica, por lo tanto no podía fabricar una piel de la imitación industrial. Para poder conseguir la piel tenía que sacrificar un animal.
Entonces, Adán y Eva, ¿qué han aprendido? Para Dios, la paga, el único trato con el pecado es la muerte. A Adán y Eva Dios mismo instruyó una instrucción importante de los principios del Evangelio. La paga del pecado es la muerte. Adán, yo odio el pecado. ¿Sabe por qué odio el pecado? Porque el pecado separa a la persona de mi presencia. El pecado causa miedo. El pecado causa la incredulidad. Por eso yo odio el pecado. Adán, el pecado así no se trata con la lágrima, con el sudor. El único trato, eliminarlo, matarlo. Te voy a enseñar un animal limpio. En el lugar de Adán y Eva, Dios lo tomó. Una vida limpia tomó el lugar de Adán y Eva, luego Dios lo asesinó. Adán y Eva por primera vez vieron el derramamiento de la sangre, lo rojo que se salía del cuerpo. Ellos aprendieron, la vida de la carne está en la sangre. Dios la ha dado a nosotros para la remisión del pecado. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. Para Dios la única solución con el pecado es la muerte. Mostró a Adán y Eva, Adán, así con tu sentimiento, frustración, con la lágrima, con tu reflexión, con tu afán, no. Tu pecado yo cargo a este animal. Este animal tiene que morirse con el pecado. Adán y Eva vieron el fin del pecado. Una vida limpia, de una forma muy cruel. Estaba perdiendo su sangre. Y cuando perdió hasta la última gota de sangre, murió. ¿Y qué pasó? Quitó la piel del animal. Con aquel piel Dios los vistió. ¿Qué pasa? Este segundo vestido es durable. Este segundo vestido casi permanente. Bajo el sol no se seca, no se quiebra, no se rompe, no se cae. Adán y Eva ya pudieron descansar. Ay Dios, gracias, gracias por esta ropa, por esta justicia. ¿Saben ustedes? Dios al hombre primitivo, a Adán, enseñó la sombra del santo evangelio. A Adán y Eva entregó la sombra del evangelio, cómo Dios redimiría toda la humanidad, cómo Dios perdonaría el pecado del mundo entero. A Adán y Eva enseñó. Adán y Eva aprendieron, vendrá un hijo a través de solo una mujer, sin participación del hombre. La simiente de la mujer vendrá. En el futuro, Satanás, a causa de nuestro pecado, lo matará, pero él destrozará el poder de Satanás, resucitará. La Biblia que dice a nosotros, en el libro de Isaías capítulo 59, versículo 6, dice así: sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Dios no quiere que nosotros que estemos tejiendo un vestido, o sea, nuestra propia justicia, hacer nuestra propia, no quiere. Él quiere que nosotros dependamos de la dádiva de Dios, la túnica que Dios nos preparó, la túnica que Dios nos regaló. Cuando Jesucristo estaba colgado en la cruz, su túnica, los soldados romanos estaban repartiendo por 4 pedazos. Jesucristo, Juan el Bautista lo llamó, he aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan testificó, mire, he aquí, eres el Cordero, quien quita el pecado del mundo. Él fue clavado, exhibiéndose su muerte. ¿Por qué él fue clavado exhibiéndose? Para dar pie a nosotros. He aquí, el Cordero de Dios que tiene cargado el pecado del mundo. ¿Qué le pasa? Él está muriéndose para limpiarnos, para perdonarnos. Y Cristo vio a la gente de abajo. Padre Dios, perdónalos, porque ellos no saben quién hace lo malo, lo hacen en ignorancia. ¿Por qué Dios? Porque Jesucristo no dijo castigo por favor, sino dijo perdónalo, porque Él en el lugar de ellos se estaba muriendo. Hermanos, hermanas y amados y amadas, Dios vistió a Adán y Eva con túnicas de pieles. Ustedes también deben vestirse del Cristo, creyendo que Cristo realmente padeció en mi lugar. Él tomó mi lugar. Él recibió mi castigo. Él murió en mi lugar. Él se fue con mi pecado, dejando a mí su justicia. Entonces, para terminar, en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 26, 27, el apóstol Pablo declaró así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo etimológicamente, cuyo significado es la muerte. Todos los que han sido bautizados, ¿qué significa? Todos los que creen que realmente Cristo murió en mi lugar, yo también me uno con Él, aunque Él murió por mí, ya que murió por mí, llega a ser como yo hubiera muerto. Yo creo, Él murió por mí. Yo creo, Él resucitó para mí. Todos los que creen que Cristo realmente murió por mis pecados, resucitó para mi justificación, que dice: habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amados, Cristo nos ha dejado un vestido, la justicia de Dios, el perdón de los pecados. Ustedes que vístanse de aquel vestidos. Yo estoy vestido del Cristo, aunque es invisible, yo lo creo, mi alma, mi corazón, estoy vestido del Cristo. Él llevó mi pecado, me dejó el perdón de mis pecados, me dejó su justicia. Cuando nos muramos, nadie podrá tocar la puerta del cielo con su propio vestido, sino con el vestido que Cristo nos ha regalado. En aquel día alguien con su propia justicia toca la puerta, jamás podrá entender, porque entenderá su vestido es mugroso, sucio, feo. Nosotros, ¿con qué vestidos debemos tocar la puerta del cielo? ¿Con qué vestido entraremos a la vida eterna? Con el vestido del Cristo. Él nos limpió, Él nos perdonó, Él nos dio su justicia. Crean ustedes. Entonces Dios va a oír a sus oraciones, va a bendecir a México. Voy a orar para terminar. Padre Dios, te agradecemos. Adán y Eva estaban perplejos cuando Dios mataba a un animal, porque por primera vez ellos estaban presenciando la muerte de un animal, el derramamiento de la sangre. Ellos estaban muy asustados y aprendieron
La paga del pecado es la muerte. Como Dios castigaba el pecado, matándolo. Luego aquel animal dejó su piel. Con aquella piel hizo túnicas de pieles. Adán y Eva cubrieron de sus culpas, cubrieron de sus pecados, pudieron tener reconciliación para con Dios. Padre, esto es una simbolización, una alegoría. Aquel animal sacrificado es la sombra de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, quien fue inmolado, quien fue asesinado en la cruz a causa de nuestro pecado. Ciertamente Cristo terminó con el pecado del mundo y resucitó para nuestra justicia, dando testimonio: justificados sois, perdonados, limpios sois. Yo los limpié, yo los justifiqué. Tú quieres que nosotros que estemos vestidos de ti por tu sangre. Nuestro vestido está limpio más que la blanca nieve. Con ese vestido, con esa justicia, no con nuestra propia justicia, sino la justicia que nos dejaste, nosotros tocaremos la puerta del reino de Dios. Tú nos recibirás tu gloria. Mientras tanto que vivamos aquí, apoyándonos en la sangre poderosa del Cristo, en la justicia que nos regalaste, cada día oramos. Entonces somos tus hijos. Tú oirás a nuestra oración, nos bendecirá. Padre, bendiga a México, cada estado, cada municipio, cada lugar. México, por tu gracia, sea bendecidos. En México se levante mucha gente que te ame, mucha gente que te alabe, mucha gente que se salgan de este país para llevar el mensaje. También diferentes rincones del interior del país. México sea un país bendecido por el Padre. Padre, te agradecemos. Bendice también al pastor Benjamín Romeli. Esta ceremonia no es simplemente una ceremonia, sino estamos clamando, estamos llamando al Padre. Padre, voltee a mirarnos, bendíganos, te lo pedimos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muchas gracias.